Ahora bien, lo negativo en la novela se encuentra en su principal característica, lo coral. Hola amigos del arte de la ficción. Continuando con las lecturas de los libros destacados por la crítica especializada y los medios del año 2022, nos toca hablar del último y cuarto libro titulado Malambo, de Lucía Charún Illescas. No te muevas. Pero antes de entrar al tema de la novela, conozcamos un poco de su autora. Lucía Charún Illescas nació en Lima en 1950. Es periodista, investigadora y activista afrofeminista. Ha dado conferencias sobre la diáspora africana al Perú en Estados Unidos, países de Latinoamérica, África y Europa. Es autora del libro digital Canticuentos y Latinoamérica en Hamburgo. En 1998 fue ganadora de la Lira Prize de cuento en New Jersey. Malambo fue publicado en español el año 2001 por la editorial de la Universidad Federico Villarreal y su edición corregida fue publicada por la editorial 6 Barral Planeta. ¿Y por qué corregida? ¿Qué es lo que tiene de malo la edición del año 2001? ¿Qué tuvo que corregir Lucía Charún Illescas de esta edición? Bueno, pues la verdad que la edición de 2001 es un desastre. Para empezar, la fecha que pone de nacimiento de Charún Illescas dice 1967, cuando Lucía Charún Illescas nació en 1950. Bueno. Además, hay bloques de texto que debieron estar separados, ¿sí? Hay errores ortotipográficos, hay fallas en la tinta y las cajas de texto están chuecas. Y estamos hablando del año 2001, así que no es de 1900 y tantos, ¿eh? En 2001 ya habían computadoras, habían programas como InDesign y PageMaker, que ayudan a hacer una buena edición. Así que no hay excusa para un trabajo así. Pero pasemos al asunto de la novela. Malambo es una novela coral, como lo dice la contraportada del libro. Sí, es una novela coral. Y una novela coral es una novela que tiene varios personajes principales, o no hay personajes principales, y cada uno tiene su historia. Y bueno, tenemos a Tomasón Bayumbrosio, son como 11 personajes principales que tiene la novela Malambo. Tenemos, por ejemplo, a Tomasón Bayumbrosio, que es un pintor de cuadros religiosos, es esclavo de Manuel de la Piedra, y un día decide dejar la casa de su amo e irse a vivir a Malambo, pero sin dejar de ser el esclavo de Manuel de la Piedra. Así que con su trabajo de pintura de cuadros religiosos le pasa una gran parte de sus ganancias a su amo y él tiene lo suficiente para vivir. Tenemos también a Pancha, hija o nieta adoptiva de Tomasón Bayumbrosio, que un día con su padre llega a Lima, la padre de Pancha deja a la niña con Tomasón y luego va hacia la ciudad, hacia el cercado de Lima. A los pocos días se le encuentra muerto al padre a las orillas del río. Y así que Pancha se queda a vivir con Tomasón Bayumbrosio. Ella es yerbera y también será en el futuro prometida de Venancio. Venancio es un pescador de río, enamorado de Pancha, y también la persona que cuida al anciano Tomasón. Un buen día, Tomasón se va a pescar al mar, puesto que no hay peces en el río, y en el mar naufraga. Y Pancha va en su búsqueda, y en esa búsqueda se da cuenta de que está enamorado de Venancio. Tenemos también la historia de Manuel de la Piedra, un comerciante de telas que acabó siendo comerciante de esclavos, y que tiene una esclava llamada Altagracia Maravillas, que es la esposa de Nazario, que es su cochero. Pero Altagracia Maravillas también es amante del amo, de Manuel de la Piedra. Ahí tenemos un triángulo amoroso que se desarrolla
en la novela Malambo. Altagracia Maravillas es la esposa de Nazario. Ella queda embarazada de Manuel de la Piedra, y Nazario, cuando averigua que, bueno, es el amante del amo y está embarazada, decide vengarse de su amo. Nazario decide vengarse de Manuel de la Piedra. Tenemos también a Catalina Ronceros, viuda española, prometida de Manuel de la Piedra, que un día decide irse a vivir con Manuel de la Piedra porque nunca hay fecha fija para el matrimonio. Así que se muda a vivir con Manuel de la Piedra, resignándose a nunca tener una fecha para el casamiento. En la casa de Manuel de la Piedra, que también sirve de hospedaje, se hospeda Chema Aracemema, un español investigador, académico y expedicionario que es amigo de Manuel de la Piedra y tendrá allí en Malambo unas ciertas acciones. Tenemos también a Jacinto Mena, amigo de Tommasón Bayumbrosio, es obrero, maestro obrero. Y también tenemos a Yaguar Inca, indio que se dedica a robar joyas y platería de las iglesias para devolverlas a los santuarios de sus antepasados. Y también tenemos a Guararé Pizarro, negro esclavo que llega al Perú con un objetivo, que es buscar a su padre. Bueno, esas son las historias principales que se irán desarrollando en la novela Malambo, y de eso se trata la novela coral. Ahora bien, estuve leyendo los artículos que se han hecho sobre Malambo y todos abordan y resaltan los temas del colonialismo, la esclavitud y la cosmovisión de los personajes. Lectura que no está mal. Sin embargo, estos artículos y ensayos toman estos temas como si fueran los únicos méritos para leer la novela. Pero en mi opinión esto no debe ser así. Lo que quiero decir es que si una novela toca temas de esclavitud, o racismo, o colonialismo, o quizá, no sé, migración, alienación, misoginia, homofobia, xenofobia o LGTBIQ, no importa el tema, todo aquello, si bien es importante para el fondo de la novela, no debe ser lo único a analizar por la crítica, porque tenemos también la forma, porque la novela es fondo y forma. Fondo, el argumento y los temas que se desarrollan en la novela. Forma, la forma en que está construida la novela. Y desde hace ya años la crítica solamente se ha centrado en resaltar el fondo de las obras literarias, dejando de lado la forma. Y si bien Malambo trabaja medianamente bien el fondo, y digo medianamente bien porque Malambo no tiene la fuerza de Matalaché, no tiene el dramatismo de La cabaña del tío Tom, y no tiene la genialidad de Todo se desmorona. Repito, si bien el fondo se desarrolla de forma regular, la forma tiene muy pocos méritos en Malambo. Primero resaltaré lo bueno de la forma en Malambo, su lenguaje descriptivo. Charún Illescas hace una buena descripción de la ciudad y de los hogares de los personajes. Recordemos que la novela se desarrolla en el siglo XVII, así que esta es una novela de época. No es una novela histórica, es una novela de época. Se sitúa más o menos entre los años 1629 a 1639, durante el gobierno del conde de Chinchón, virrey del Perú. Así que estamos ante una novela de época que necesita unas descripciones muy detalladas para transportarnos a ese siglo. También hay que resaltar el juego de tiempos, los flashbacks y los racontos que utiliza Charún Illescas para contarnos el pasado de sus personajes. Como por ejemplo la historia de Jacinto Mina, de cómo es secuestrado para ser vendido como esclavo acá en el Perú. O la historia de Pancha, de cómo siendo niña se le educa en el conocimiento de hierbas curativas. O la historia, el pasado de Guararé Pizarro, de cómo es vendido por su madre adoptiva para ser esclavo. Ahora bien, lo negativo
en la novela se encuentra en su principal característica, lo coral. Una novela coral es una novela con varios personajes, cuyas tramas están conectadas por un suceso, un espacio geográfico o un tema en común, etcétera, etcétera. Y todas estas historias de estos personajes tienen la misma importancia. Como ejemplos tenemos a las novelas Manhattan Transfer de John Dos Passos, La Colmena de José Cela y Mientras agonizo de William Faulkner. Todas ellas excelentes novelas que tuvieron como base el capítulo 10 del Ulises de James Joyce, al cual se le llama Las Rocas Errantes. Todo parte de allí. Y bueno, en Malambo, la autora, en mi opinión, erró al escoger este tipo de novela, porque las 238 páginas le quedan cortas, además que es su primera novela, y hay que tener mucha habilidad para escribir una novela coral, ¿no? Y experiencia. Así que escoger una novela coral para tu primera novela, hay que ser bien atrevido para hacer eso. Así que las historias de sus 11 personajes principales quedan a medias o los termina de forma abrupta, y a mí particularmente me ha dejado una impresión de insuficiencia de imaginación. Aviso de recontra spoiler. Así que para argumentar la insuficiencia de imaginación que yo veo en la novela, daré dos ejemplos. Tomemos el ejemplo de la historia de Guararé Pizarro, que siendo vendida por su madre adoptiva como esclavo, escena que se cuenta como un diálogo, sin dramatismo, y lo voy a leer, página 74. Guararé: mi hijo, te acabo de vender a un negociante. Necesito los pesos para pagar a quien me pueda sacar de los ojos esta agua mala. Casi no te puedo ver. Ya nunca más verás. Lo dijo con naturalidad. No podía quejarse de que lo hubiera hecho. María de los Ángeles no era su madre y había esperado casi 20 años en romper la promesa de no venderlo. ¿Cuánto te dieron por mí? Barato nomás, sin papeles te vendí. 100 pesos me dieron, porque vas a irte en barco grande. Vas a irte, mi hijo, ¿no? Inquirió temerosa de que no obedeciera. Sí, me voy, no te apures. Estoy molesto, pero se me pasará. Te venden y así lo tomas. Bueno, así que Guararé Pizarro viaja al Perú también con el objetivo de encontrar a su padre. Lo venden como esclavo a un joyero, se escapa de la joyería y no se sabe cómo averigua que Manuel de la Piedra es su padre. Va a la casa de Manuel de la Piedra lo toma como un ladrón y lo mata. Esto se cuenta a la velocidad de un resumen. El tema en sí da para una novela, ¿no? Pero decidió colocarla dentro de las 11 historias a contar en su novela coral. Y es por eso que esto se cuenta muy rápido, a manera de resumen. Toda la novela, todas las historias de la novela se cuentan a manera de resumen. Otro ejemplo es el caso de Venancio, ¿no? El pescador enamorado de Pancha, de la hierbera, que al no haber peces en el río se va al mar y naufraga. Llega a una isla donde encuentra un inglés que está loco, un loco que ve en el guano de las islas un capital para volverse rico. Así que se queda allí, ahí lo deja la autora, en esa isla. No se sabe más de Venancio. Luego, en un diálogo, se sabe que Venancio es rescatado. Y le voy a leer el diálogo de cómo Venancio, ¿no?, náufrago, es rescatado. Página 220. Muy bien, recorrí 5 islas, no estaban muy lejos de la costa. En verdad son islotes, agrupaciones de rocas que sobresalen del mar. Para mi sorpresa, en una de ellas encontré a 2 náufragos, un inglés, y agárrese antes que le diga quién era el otro, Venancio. ¿El hermano de Altagracia? El mismo, estaba pescando y se le hundió la barca. A mi regreso de la isla lo llevé conmigo hasta el Callao. No creo que se quede allí. Esta aventura le quitará para siempre las ganas de volver al mar. Ya estará por llegar a Malambo. Venancio náufrago, qué absurdo. ¿Y en inglés quién es? Y ya hablan del inglés. Y así ha rescatado a Venancio. Lo mandas a naufragar, como Ulises en la Odisea, pero su regreso a Malambo se cuenta en un diálogo. Vamos. Otro ejemplo es el de Pancha, que sale a buscar a Venancio a los puertos pesqueros de Lima y que en su búsqueda se cruza con personajes tradicionales de la Lima de esos tiempos, ¿no? El pescador, la tejedora de redes, el hierbero indio, los bailadores del son de los diablos, etcétera, etcétera. No obstante, nunca encuentra a Venancio. Luego se nos dice que Venancio ha vuelto a Malambo, en ese diálogo que he leído. Y bueno, Pancha sale a buscarlo, no lo encuentra, da media vuelta y regresa a Malambo. Y ya está.
Luego sabemos de que Venancio ya está en Malambo, ¿no? Ha sido rescatado en un diálogo. Y ya está. Así soluciona el rescate de Venancio la autora. Y he citado estos ejemplos porque Charún Illescas utiliza mitos en estas historias. Hay mitos dentro de estas historias. Mitos que han sido mal trabajados, quizás por desconocimiento o por desgano o por la abrumadora cantidad de historias que tiene que desarrollar en su novela coral. En el primer ejemplo tenemos el mito edípico, ¿no? En el caso de Guararé Pizarro y Manuel de la Piedra. Bueno, en este caso el padre mata al hijo. Pero no tenemos un conflicto moral o un desenlace, ¿no? Guararé busca a su padre por el simple hecho de buscar a su padre y Manuel de la Piedra mata a su hijo y ahí queda todo. No ocurre nada después. Y luego tenemos el naufragio de Venancio, ¿no? Como Ulises, en la Odisea, que naufraga. ¿Qué ocurre? Nada. Conocí sí Venancio, un inglés loco que está viendo el guano, ¿no? En esas islas. ¿Hay un conflicto allí? No. ¿Hay una evolución de Venancio como personaje? No. ¿Hay un desenlace? No. A la autora se le ocurrió mandarlo a naufragar y luego se le ocurrió rescatarlo en un diálogo y no ocurre nada. Su rescate se conoce a través de un diálogo. Y ahora tenemos a Pancha saliendo a buscar a Venancio, el mito orfeico. Orfeo buscando y rescatando a Eurídice para luego perderla. Pancha saliendo por las playas de Lima buscando a Venancio, conociendo a personas. ¿Lo encuentra? No. ¿Lo haya muerto? Tampoco. Simplemente no lo encuentra. Nada más. Se topa con personajes costumbristas, luego da media vuelta y regresa a Malambo. Cuando comenté esto a alguien me dijo, pero eso pasa en la vida real. Claro que pasa en la vida real, ¿no? Uno sale a buscar a una persona, no la encuentra y cuando regresa, no sé, a la casa, la persona ya había regresado también, ¿no? Se la encuentra en la casa. Eso pasa en la vida real. Pero la ficción tiene sus propias reglas. Uno no manda a su personaje a la búsqueda de otro para que no ocurra nada. Así que ahí teníamos un mito orfeico y se desperdicia. Y también tenemos, bueno, ya no mitos, pero tenemos la historia de Altagracia Maravillas, ¿no? Queda embarazada del amo, su esposo se entera, ¿ocurre algo? No. O quizá la historia de Catalina Ronceros, ¿no? La viuda española que está comprometida o prometida de Manuel de la Piedra. No se casa, se va a vivir con Manuel de la Piedra. En esa época eso se ve mal y nunca se casa. Le tiene odio a Altagracia Maravillas porque es la amante del amo. ¿Ocurre algo? No. Queda embarazada Altagracia Maravillas del amo y Catalina Rosero lo sabe. ¿Ocurre algo? No. No ocurre nada. Charún Illescas no ha sabido darle vida a estas historias, contadas a manera de resumen, sin conflicto, sin desenlace, historias muertas desde un principio. Otro problema son los diálogos. Las voces de los esclavos no parecen voces de esclavos negros me refiero, y las voces parecen voces de criollos. Y las voces de los españoles tampoco parecen voces de españoles, parecen voces de criollos. Todos hablan igual, no hay registro. Charún Illescas olvidó el registro oral. Y estamos en una novela de época. Les voy a dar unos ejemplos. Página 64. Está hablando Venancio, el pescador negro. No, además, ¿de cuándo acá eres tú, Saori? Yo conocí a un negro ladino que ponía así nomás la oreja en el suelo y podía decir si por aquí abajo corre agua o no, porque lo aprendió de un moro. Pero ¿de dónde vas a sacar tú ese conocimiento, Página 174. Están hablando dos españoles, Dos españoles, en España están, O sea, Catalina Ronceros es enviada a Perú a los 40 años. Sus padres la envían para que se case con un limeño, porque está buscando esposa. Así que los padres de Catalina Ronceros a sus 40 años la envían a Perú. Están hablando con ella, en España. Aquí no se necesitan solteronas feas y sin dote, le habían dicho sus padres. Después de la boda, haz que tu marido nos envíe el dinero para que tu madre y yo también viajemos a ese reino. Y procura que no se retrase, porque ya tú ves, muy jóvenes tampoco somos. Fueron sus palabras de despedida. No debería ser, después de la boda, haz que vuestro marido, vuestro marido nos envíe el dinero, para que vuestra madre y yo también viajemos a ese reino. Y procurad, que no se retrase.
pero no hablan como criollos. ¿Qué pasó allí? Página 215. Está hablando Jacinto Mena. Y ese Jacinto Mena ha sido secuestrado ya prácticamente de adulto. ¿Verdad? De adulto fue secuestrado y vendido como esclavo y llega al Perú. Ya es viejo, pero ya de adulto había llegado al Perú. Si se da fe a lo que por ahí cuentan, Melgarejo y el cura José iban cruzando el viejo puente de palo cuando el molinero perdió el equilibrio y se cayó al río. La corriente le dio un par de revolcones, y si el cura no se tira al agua para salvarlo, el Rímac se lo hubiera llevado, relata Jacinto Mena. Para ver la diferencia del registro oral, le voy a leer un ejemplo de Monólogo de las Tinieblas, ¿sí? De Antonio Gálvez Ronceros. Este es un policía, un criollo policía, haciéndole preguntas a un héroe esclavo, ¿no? El policía dice: bueno, dígame, ¿y cómo es que ahora usted no está trabajando con los bueyes? No crea, yo me da un brinco pa' acá, a pedir tapaje frijo pa' mi bueye que me están esperando junto al pozo de agua pa' seguir trabajando. Se han caído de hambre y me han dicho, queremos paje frijó pa' seguir trabajando. ¿Así? Así es, señor. ¿Y dónde queda ese pozo de agua? Ya, usted está aquí, ¿no? ¿Usted ve esa planta de pacay que está allá abajo? Esa planta es de Bernardino. Más bajito, ahí cae el pozo. ¿Y dónde vive usted? Ya, usted está aquí, ¿no? ¿Usted ve esa planta de pigua que está allá por donde viene volando esa mancha de perico? Esta planta es de... Ya, váyase. ¿Cómo no, señor? Segundo ejemplo, Matalaché. Está hablando una negra esclava. Gracias, su merced. Aquí donde usted me ve, así tan rangalida, sé muchas cositas para entretener, niña, y muy buenas para matar el aburrimiento cuando se está tan solita como su merced. Para eso manejo yo las cartas que hay que venir ojos a ver, van que parezca la avanciosa al decirlo, y también las hago hablar y decir la buena suerte. Estamos en una novela de época del siglo XVII y los negros esclavos no hablan como negros esclavos. Otro problema es el anacronismo. La novela se sitúa entre 1629 y 1639. Se menciona a Bartolomé de las Casas como si estuviera vivo, cuando Bartolomé de las Casas murió en 1566. Tomasón se apellida Vallumbrosio, pero el marquesado del Vallumbroso recién se creó en 1687, así que es imposible de que Tomasón Vallumbrosio se apellidara Vallumbrosio. Y con B labial, incluso. Vallumbrosio con B labial le pone Charunillescas. Cuando primero es Vallumbrosio con V. Eso es en 1700. Y luego de la independencia recién aparece el apellido Vallumbrosio con B labial. Otro, no anacronismo, pero sí es algo que me resulta turbio, es que Tomasón pintara el Cristo crucificado, el Cristo de Pachacamilla, en un lienzo, en una tela, cuando todos los historiadores concuerdan en que el Cristo crucificado se hizo en un mural antes de 1655, en el primer terremoto de Lima, gran terremoto de Lima. Luego se hizo una tela, ¿no? Una copia del mural a una tela, y esa es la que se saca en procesión. Bueno, Tomasón debió haber hecho esta pintura en un mural, ¿no? Allá por el barrio de Pachacamilla, que está cruzando la avenida Tacna en esta época. Pero bueno, podemos decir de que esto es ficción y que el autor puede hacer lo que le dé en gana, claro. Sin embargo, la autora siempre resalta que ha realizado, en sus entrevistas, siempre resalta que ha realizado una exhaustiva investigación para escribir esta novela. Así que a mí me llama la atención estos anacronismos y este dato sobre la pintura que hace Tomasón del Cristo de Pachacamilla. Por último, tenemos referencias a las costumbres de los personajes afroperuanos, ¿no? Y de personajes emblemáticos de la Lima afroperuana. Tenemos, por ejemplo, a San Martín de Porres. Aparece allí, hace un cameo San Martín de Porres, una línea pequeña. Y también aparece el Son de los Diablos, el Cristo de Pachacamilla, claro, las comidas típicas como la mazamorra, la carapulca, etc.
que si bien le dan mayor ambiente a la novela, hay que saber colocarlas. Esa aparición de San Martín de Porres, la verdad es que es bien forzada. Y creo que la autora, a mi parecer, se dejó seducir por la novela de costumbres y quiso utilizar un costumbrismo efectista en su novela. Su novela era de época y se dejó seducir por la novela de costumbres. Eso pasa. En resumen, se manejan los temas de la esclavitud, el colonialismo, las creencias mágico-religiosas, pero de forma irregular. No se profundiza, estos temas se desarrollan de manera superficial. Por otro lado, tenemos un buen uso del lenguaje descriptivo, eso sí, y un buen juego de tiempos, pero tenemos una novela coral con personajes mal trabajados, tramas escritas a medias, sin final, sin desenlace, diálogos artificiales y hechos anacrónicos, y con pasajes costumbristas efectistas. Por todo eso, yo a la novela le doy una sola pluma, solo una. Bueno, este ha sido el programa dedicado a Malambo, la cuarta y última novela de las novelas destacadas del año 2022 por la crítica y los medios de comunicación. Mi nombre es Alberto Bundía. Conmigo será hasta un próximo programa. Les deseo una linda semana en compañía de un buen libro.